Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Celebramos en este lunes la fiesta de María Reina. Nos encomendamos a ella. Quiera Dios que podamos caminar junto a ella siempre para aprender de cada uno de sus ejemplos. El Evangelio de hoy contiene algunos ataques de Jesús contra los fariseos por su incoherencia, ya que no hacen lo que dice. De alguna manera Jesús los descalifica. Ay de vosotros, les dice. La palabra ay expresa no una amenaza, sino el dolor de quien habla por el mal de quien lo escucha. Porque ellos, obnubilados por la mentira que se han creído y que lleva a saber y a hacer, pero de manera hipócrita, el fin que buscan no es el amor, sino el hacer ver que son muy inteligentes y muy buenos. Pero ese saber y ese hacer ver no abre las puertas del reino. Una hipocresía tal, una incoherencia tal, lo que hace es cerrar las puertas. A sí mismos por la incoherencia al no hacer lo que se dice, y a los demás porque no ofrece el amor de Dios, sino imponer pesos insoportables. Las acusaciones de Jesús, como escuchamos, son muy directas. Les dice, no entran en el reino, ni dejan entrar a los demás, porque no quieren reconocer al que es la puerta, Jesús, y atosigan al pueblo con interpretaciones rigoristas para mantenerlo subyugado a sus intereses, con el pretexto de oraciones. Devoran los bienes de las viudas, abusando de la buena fe de las personas. Hacen proselitismo, pero cuando encuentran a una persona dispuesta no la convierten a Dios, sino a sus propias opiniones e intereses. Caen en una casuística inútil, por ejemplo, sobre los juramentos, perdiendo el tiempo y angustiando a los fieles con cosas que no tienen importancia. Son en definitiva, como dice Jesús, guías ciegos y necios, por lo que mal van a poder conducir al pueblo cuando ni siquiera ellos mismos van por la recta vía. El Señor con las personas normales, con los pequeños, los débiles y los pecadores, se muestra lleno de misericordia y no es tan duro porque no tienen la culpa. Al contrario, ellos son víctimas de la manipulación de quienes los guían ciegamente por un camino distinto al verdadero camino que es Jesús y su Evangelio. En cambio, sí es duro con los que son o deberían ser guías del pueblo o constituidos en autoridad. Para con ellos su sentencia será siempre más severa. Esto toca directamente con nosotros, los que tenemos alguna responsabilidad en la vida de la familia o en el campo de la educación o de la comunidad eclesial. Tenemos mayor obligación de dar ejemplo a los demás, de no llevar nunca una doble vida entre lo que enseñamos y lo que luego hacemos, de no ser exigentes con los demás y muy tolerantes con nosotros mismos, la ley del embudo, de no ser como los hipócritas que presentan por fuera una fachada pero por dentro son otra cosa. Las acusaciones de Jesús nos las hemos de aplicar a nosotros, porque dentro de cada uno puede esconderse un pequeño o un gran fariseo. Por ejemplo, cuando se busca, como dice la palabra de hoy, hacer prosélitos o seguidores, no de Jesús, sino de nuestros propios caprichos, de los que insensatamente nos convencemos. Esos seguidores lo que hacen en nosotros es alimentar el ego, la autoestima y el propio poder, pero no llevan a los seguidores a que se conviertan en hijos de Dios, sino al máximo esclavos de los intereses del líder y a perderse igual que aquel que los adoctrina, que es un ciego, pues no ve realmente lo que hay, sino que ve en toda la proyección de su propia sombra. Esto lo único que logra es masificar a las personas, haciéndolas dependientes, fanáticas e incluso peligrosas. Desde esta óptica todo se convierte en fetiche. El oro vale más que el templo, la ofrenda más que el altar, y toda palabra, incluso aquella más sagrada como el juramento, pierde su valor, cayendo en el legalismo exagerado por las cosas mínimas, pero pasando por encima, en cambio, lo más importante, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Qué actitudes farisaicas descubro en mí? Vale la pena que nos preguntemos. Repasemos la lista y respondamos sinceramente si se nos podría tildar de guías ciegos y necios. Si buscamos prosélitos para vanidad nuestra más que para bien de los demás o gloria de Dios. Si perdemos el tiempo en inútiles discusiones de palabras. Si hemos matado de pronto el espíritu con una casuística muy exagerada. Que el Señor nos ayude a ser transparentes, a ser coherentes, a arrancar de nuestros corazones cualquier tipo de hipocresía. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.